Luciana, la primera pregunta que te queremos hacer es sobre, bueno, ¿de qué se trata este informe que ustedes presentan, creo que todos los años, sobre la percepción de la corrupción? ¿Y qué datos más relevantes surgieron a partir del último que presentaron hace un mes, ¿no? A principios de febrero. Bueno, el índice de percepción de la corrupción, como su nombre lo indica, mide el nivel de corrupción percibido en el sector público, solamente en el sector público. Esto significa que no está midiendo lavado de dinero, que no está midiendo corrupción en el sector privado, sino que solamente se enfoca en una gran parte de la corrupción que ocurre en el sector público, como decía antes. Es de percepción. Nosotros lo que hacemos en Transparencia Internacional es compilar 13 fuentes de diferentes actores como fundaciones, think tanks, el Banco Mundial y otro tipo de entidades que miden niveles de transparencia, soborno, impunidad, el acceso a la información, miden el nivel de la calidad de la democracia en los países. Lo compilamos aquí en Berlín y armamos un ranking que tiene 180 países y es el más grande de todo el mundo para medir corrupción. El tema de la corrupción ha salido un poco de foco en cuanto al interés, o no sé, no sé si ustedes lo tienen medido, ¿no? De la opinión pública, teniendo en cuenta esto que está pasando ahora, ¿no? Con la aparición de una agenda nueva a nivel global, con liderazgos que, bueno, dejan de lado algunos temas que hace pocos años eran importantes. Digo, ¿qué pasa con el tema corrupción en ese sentido? Es interesante tu pregunta. O sea, por un lado, vemos muchos candidatos en la región y en todo el mundo que atraen a un electorado que está muy cansado de la corrupción y de la percepción de que las élites trabajan para su interés propio en detrimento del interés de los demás. Entonces, muchas de las plataformas electorales que hemos visto de los diferentes partidos en distintos países siempre se enfocan en que ellos van a cambiar la corrupción. Pero cuando llegan al poder, lo que vemos, y lo vemos en el índice, después podemos profundizar, es que no toman medidas contundentes para atacar este mal. Con respecto a lo que está pasando, yo creo que el tema es más relevante que nunca, sobre todo también porque vemos en países históricamente considerados transparentes, y pongo un caso ejemplo, Estados Unidos, estamos viendo un deterioro muy grande, estamos viendo en las últimas semanas cómo hay una influencia indebida cada vez más grande de sectores particulares. Y también una concentración de poder muy grande en ejecutivo en un país donde no lo habíamos visto antes. Entonces el tema es sin duda más relevante que nunca. Luciana, te llevo de vuelta un poquito quizá lo metodológico del índice. Eh, bueno, vos nos hablaste, son 180 países, ahí imagino que hay países más autocráticos, no sé si directamente hay dictaduras, imagino que ahí no pueden recolectar información. Pero ¿qué dificultades se encuentran en los países democráticos? En los países donde quizá uno tiende a pensar de que no deberían encontrar demasiadas dificultades. ¿Qué dificultades se encuentran ahí para recolectar la información que necesitan para hacer el índice? En realidad la información para recolectar el índice la tenemos. Como decía antes, es información que viene de otras organizaciones y nosotros la recopilamos. Quizás tu pregunta apunta a cuáles son las dificultades en estos países que son percibidos como corruptos, pero no son los más corruptos y tampoco son los más transparentes, ¿no? ¿Qué pasa con todos los que están ahí en el medio? Y pasan muchas cosas, obviamente depende del país, pero en América Latina y el Caribe, la falta el hecho de que el equilibrio de poder no funciona. Es decir, que los sistemas de pesos y contrapesos en el Estado en la mayoría de los países no funcionan. Los niveles de transparencia son deficientes en casi todos los países y si bien han habido avances y con la digitalización las cosas están mejor que cuando todo era manual, los niveles de transparencia y acceso a la información siguen siendo deficientes. Por otro lado, en la mayoría de los países observamos cada vez un cerramiento más grande a la participación ciudadana. Cada vez resulta más difícil participar, cada vez es más difícil ejercer la libertad de expresión y acceso a la información. Son tendencias que la verdad que se observan en casi todos los países, no solo en los países de las grandes dictaduras como Venezuela o Nicaragua, sino en niveles distintos, pero son tendencias que no contribuyen a crear un ambiente de transparencia.
En relación a América Latina, ¿cómo está la región posicionada en este tema? ¿Se ha mejorado con respecto a ver, uno recuerda, quizás por la edad, los 90 digo, con un montón de situaciones, no tanto puntual Argentina, pero a nivel global, bueno, Brasil, muchos presidentes presos. ¿Eso ha cambiado un poco, ha mejorado en comparación con lo que pasa en el resto del mundo? La verdad, para serte muy honesta, América Latina y el Caribe están completamente estancados en la lucha contra la corrupción. Año tras año, los promedios, cuando nosotros tenemos también un promedio regional, este año es de 42 en una escala sobre 100, donde 100 es lo máximo posible y transparente. Y la región siempre oscila entre 43, 42, 44. O sea, no hay saltos significativos. Entonces, la verdad que sí vemos un estancamiento y este año, a diferencia de años anteriores, hay muchos países que alcanzan mínimos, puntuaciones mínimas históricas. Países importantes como Chile, México, Brasil, bueno, Venezuela, Nicaragua también, Honduras. Entonces hay varios focos rojos de países que realmente están retrocediendo si uno mira en perspectiva comparada. Y también para poner un poco el balance en lo global, por ejemplo, las Américas obtienen, como decir, una puntuación de 42 y esto lo coloca 22 puntos por debajo de la Unión Europea y a 3 puntos por arriba de Medio Oriente y África del Norte. Entonces, ahí también podemos tener como un panorama de cómo estamos con respecto a otras regiones. El mundo, digamos, en los últimos años está especialmente convulsionado, digamos, desde 2022, si querés, con las guerras, pero también, digamos, hay como un clima, más allá de los dos grandes conflictos, hay como un clima de mucha convulsión general, bueno, ahora con Trump, la guerra comercial y demás. ¿Ustedes han notado en este índice particular algún hallazgo relevante o algún cambio relevante que les permita pensar en que estos últimos años del mundo, digamos, han tenido efecto en la medición del índice de corrupción? ¿O no ven o no notan nada particularmente destacable comparativamente con, por decir algo, 5 años atrás? Yo creo que lo destacable, lo y negativamente destacable, es que hay un debilitamiento generalizado de la democracia en un ambiente de mucha polarización. Entonces, eh, esto realmente, o sea, y esto es realmente como un caldo de cultivo para la corrupción. Nosotros hemos hecho millones de análisis donde vemos que los países más democráticos, los países donde las instituciones funcionan, donde la gente puede participar libremente, donde hay más transparencia, son los países percibidos como menos corruptos. Y este debilitamiento de la institucionalidad democrática y las narrativas de odio, la verdad que lo que están llevando es un aumento del autoritarismo, una concentración de poder, un cierre de las reglas de juego, y esto es un disparador para la corrupción. En esos contextos la corrupción se siente, es un pez en el agua. Entonces, yo creo que sí, que estos últimos años es el deterioro de la democracia lo que también está contribuyendo a que no haya avances en materia de lucha contra la corrupción. En la verdad, en ninguna región. Y Luciana, ¿y ese deterioro democrático también impacta sobre la relación de los gobiernos con ustedes como organización civil? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿ustedes notan más, no sé, más rechazo, más problemas? ¿Eso también ha evolucionado negativamente? Sí, te agradezco por la pregunta porque no tenemos mucha oportunidad para tocar este tema y sí, lamentablemente nosotros trabajamos con ONGs que lideran la lucha contra la corrupción en todo el mundo y en estos contextos, sobre esta hostilidad, este ambiente de, como decía antes, de discurso de odio, la verdad cotidianamente estamos siendo atacados con desinformación, con difamaciones, ataques en las redes sociales, en algunos casos también intimidaciones de grupos que se acercan a nuestras oficinas, protestando, o demandando, o sea, exigiéndonos cosas en base a realmente información que no es falsa, que es falsa. Entonces, la verdad que sí, para los activistas anticorrupción y para las organizaciones que trabajan con nosotros, el panorama se ha puesto cada vez más complicado. Incluso el simple hecho de largar este índice
muchas veces en algunos países es instrumento o es excusa para poder atacarnos. Luciana, ya para cerrar, y obviamente te agradecemos el tiempo, ¿hay alguna sugerencia, tips o como queramos llamarle, que se le pueda dar a países o que vos le darías o desde la organización le darían a países para fortalecer su lucha contra la corrupción? Bueno, hay muchos tips porque es un fenómeno muy complejo y muy abarcativo, como, o sea, no es solo el sector público, sino Público, también es el claro. sector privado, somos nosotros los ciudadanos y nuestras formas de ejercer nuestra vida pública. Son muchos factores, pero bueno, uno es, nosotros como ciudadanos tenemos que seguir exigiendo. Tenemos que seguir presionando por la rendición de cuentas, por más transparencia, por hacer valer también los impuestos que pagamos, que en Europa eso lo tienen muy claro, ¿no? Que los políticos trabajan en pos del bien común con impuestos que pagamos nosotros. Bueno, creo que eso es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que hacer valer también a la hora de votar, informarnos bien, estar atentos a la desinformación, qué es real, qué no es real. Eso es muy difícil porque cada vez está más sofisticado la Claro. comunicación. Es súper difícil, pero Y tenemos está muy que accesible también. súper, es muy difícil, pero hay que tratar de ser críticos y discernir qué es real y qué no es real. Lamentablemente estamos con ese nivel. Y por otro ¿Y lado, ustedes más a dan batalla nivel... ahí? ¿Dan batalla ahí en ¿Cómo? las redes sociales? ¿Dan batalla, entre comillas, Sí, batalla, ¿no? sí, La sí, pelean ahí? sí. Sí, la peleamos mucho en las redes sociales y tratamos también de sacar toolkits y diferentes herramientas para que los ciudadanos puedan discernir y entender qué es falso y qué no es falso, pero nosotros, o sea, somos una ONG y a veces estamos Claro. lidiando con actores muy poderosos que depositan mucho dinero en estas maquinarias comunicacionales, pero sí damos la batalla y la vamos a seguir dando. Entonces, eso es importante y después quería mencionar a nivel institucional la independencia del Poder Judicial. Eso es clave, o sea, fortalecer el Poder Judicial, tener poderes judiciales más ágiles, que puedan investigar mejor, que sean independientes y que no dependan ni del Poder Ejecutivo, ni de la influencia indebida de empresas, elites o en algunos casos del crimen organizado. O sea, eso es elemental, porque eso tiene que ver con que la ley se aplique de forma imparcial, tiene que ver con que haya castigo a la corrupción y de alguna forma la desincentiva. Tiene que ver con la justicia, porque si se hace justicia también, o sea, los ciudadanos se benefician. O sea, ahora estamos en el reino de la impunidad en muchos países. Entonces, ese creo que es otro de los focos rojos que todos los países, por lo menos de América Latina y el Caribe, deberían atender con prioridad. Luciana, muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? Por aclararnos Gracias. tantas cosas y por hablarnos del informe. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Un abrazo.